Amigos y hermanos en Cristo, la semana pasada hemos estado reflexionando en el capítulo 2 del libro de Daniel, mirando el sueño de Nabucodonosor, procurando siempre extraer lecciones para nuestra vida espiritual. Hoy vamos a analizar el capítulo 3 con el tema El horno de fuego, porque ese es el tema que aparece en este capítulo 3 de Daniel. Vamos a leer los primeros 7 versículos del capítulo 3 de Daniel. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro, cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia, y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias, para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado, y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregonero anunciaba en alta voz: «Mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado». Que Dios bendiga la lectura de su palabra. En este capítulo 3 hay un verso que no lo he leído, que lo vamos a leer más adelante. ¿Qué dice el verso 17 de este capítulo 3? «He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh Rey, nos librará». Son palabras de 3 amigos de Daniel, 3 jóvenes hebreos que en el momento de la prueba decidieron obedecer a Dios antes que a los hombres. Así como lo hizo, les dijo al concilio Pedro y Juan, cuando los aprendieron por haber sanado al hombre cojo en la puerta del templo La Hermosa. Hay lecciones para sacar, rescatar y ser alimentados y nutridos con la verdad de Dios. Las 2 imágenes o estatuas de los capítulos 2 y 3, porque una es en el sueño de Nabucodonosor y otra es la estatua que, me imagino, quiso perfeccionarla, lo que vio en su sueño, al hacerla de oro puro, una estatua de él mismo, de su persona. Dice que era una estatua de 60 codos de altura, más de 27 metros, depende del codo, había 2 o 3 clases de medidas de codos, pero la mínima era de 23, otra de 27 y otra de 34 codos. Entonces, con 34 metros. Entonces quiere decir que esta estatua
alta, erigida alta, grande, representan tanto la estatua del sueño de Nabucodonosor como la que él erigió en el campo de Dura, significan el reinado y la religión del hombre. La segunda, esta que tenemos en el capítulo 3, fue probablemente una tentativa del rey Nabucodonosor de convertir en una realidad su sueño, o bien entendiendo del profeta Daniel que él era aquella cabeza de oro, hizo la estatua como una representación de su persona para la adoración de sus súbditos. En su orgullo la hizo totalmente de oro. ¿Puede imaginar la cantidad de oro en esa estatua? La experiencia de los 3 jóvenes hebreos en el horno de fuego, que todavía no hemos llegado a leer, que los arrojaron al horno de fuego, enseña 2 cosas. En primer lugar, hermanos amados, lo que Dios desea ser a su pueblo en sus dificultades y pruebas, si ellos, sus hijos, los creyentes, a su vez, se mantienen fieles a Él. Tal vez resultaría no claro esto si no les decimos que Dios desea un pueblo fiel a su Dios en medio de las pruebas y dificultades, como estos jóvenes que se vieron en aprietos cuando fueron amenazados, que no les quedaba otra alternativa que o obedecer el decreto del rey de adorar la imagen o desobedecerla y someterse al castigo del horno de fuego. Y vamos a rescatar lecciones que aún en el horno de fuego el Señor está presente. En segundo lugar, es profético también la experiencia de estos jóvenes. Es profético, digo, de la gran tribulación por la cual la nación de Israel tendrá que pasar después del arrebatamiento de la iglesia. Cuando un remanente, es decir, un residuo pequeño, pero fiel a Dios, va a ser salvado del fuego de la gran tribulación. Ahora, en este análisis que estoy haciendo, no vamos a considerar la enseñanza profética, sino la que es de aplicación práctica para nosotros, para el pueblo de Dios hoy en día. Los nombres verdaderos de los amigos de Daniel, por su significado, los nombres eran proféticos de lo que Dios sería para ellos en medio de su prueba. Notemos los nombres. El uno se llamaba Ananías, que significa Jehová protege, y en el horno Dios los protegió. El segundo, Misael, que significa ¿quién como Dios? ¿Cómo no vamos a llegar a esa expresión? ¿Quién como Dios que protegió a los suyos en medio del horno de fuego? Y Azarías, que quiere decir Dios es guardador o ayudador. ¿Qué cosa, no? Hasta los nombres iban en un desarrollo paulatino de que Jehová los iba a proteger, para que ellos digan ¿quién como nuestro Dios? Y recuerden que Dios es el guardador de los suyos en todas las circunstancias. Quiero esbozar este capítulo considerando 5 aspectos de los jóvenes hebreos amigos de Daniel. Primero, los amigos de Daniel estuvieron en lugares de privilegio. ¿Sí? Porque el capítulo 2, verso 48 dice, y verso 49, que Daniel obtuvo del rey que
pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesach y Abednego. Y Daniel estaba en la corte del rey. Los amigos de Daniel los vemos acá en un lugar de privilegio. Pero ¿qué dice la palabra de Dios cuando se trata de nosotros los creyentes, cuando somos llevados a lugares de privilegio? Primero, en 2 Corintios 5, el versículo 9 dice el apóstol Pablo: por tanto procuramos, ambicionamos, sería la palabra que me agrada aquí. Por tanto procuramos, ambicionamos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Y el versículo 20 dice: así que somos embajadores en nombre de Cristo. Somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Y el apóstol Pedro nos dice en su primera carta, capítulo 2, versículo 9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Si alguno de mis oyentes cristianos está en un lugar de privilegio, está en un lugar de alta responsabilidad, no se olvide usted que es embajador de Cristo allí en ese cargo que ocupa, en esa posición, sea social, sea comercial. Usted es una embajadora, un embajador de Dios. Usted es de un pueblo rescatado para anunciar las virtudes de Dios. No pierda de vista eso. Los 3 jóvenes hebreos, Ananías, Misael y Azarías, o Sadrach, Mesach y Abednego, como les llamó el rey Nabucodonosor, estos no perdieron nunca de vista en ese lugar de privilegio que ellos eran de una nación distinta a la nación idólatra donde habían sido llevados cautivos. Segundo, los amigos de Daniel están en peligro. Dice el capítulo 3, versículo 12, que los acusaron. Hay unos varones judíos los cuales pusiste sobre los negocios, que no te han respetado, no adoran tus dioses, no adoran la estatua. Los amigos de Daniel, estos 3 jóvenes están en peligro. Y yo quiero decir 2 cosas, hermanos. El ensalzamiento, el estar encumbrado en una posición social, económica, comercial o de autoridad, nos expone a grandes peligros. Estamos en la mira de todos. Segundo lugar, eran varones señalados por el enemigo. Fíjese, ya los tenía señalados los enemigos. En tercer lugar, los amigos de Daniel estaban puestos a prueba. Si uno lee detenidamente desde el verso 14 hasta el 18, no hay duda que fueron puestos a prueba. Y quiero señalar 4 cosas. Ellos ya habían tenido una preparación provechosa al no participar de la comida de los babilonios. En los capítulo 1, verso 11 dice hasta el 13 que prefirieron comer solamente hortalizas.
no quisieron comer la ración de la comida del rey. Comieron ellos hortalizas, verduras durante mucho tiempo. Es decir, fueron ellos puestos a prueba, pero se prepararon provechosamente. En el verso 15 del capítulo 3 se ve hay una amenaza aterradora, porque la amenaza es que sean echados al horno de fuego. Pero al mismo tiempo se ve en este capítulo 3, versículo 15, una oferta tentadora. Si ellos no se arrodillaban ante la imagen, quedaban libres. Pero qué lindo es leer en los versos 16 al 18, hay una fe vencedora. Le dijeron al rey en el verso 17, he aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego. Nuestro Dios puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Oh, cómo miramos desde acá este relato y descubrimos una fe vencedora en medio de tanta amenaza y dificultad. Si está pasando por una prueba, hermano, pida al Señor, ore, auméntame la fe, Señor, para poder ser un buen guerrero. En cuarto lugar, los amigos de Daniel estaban protegidos. Del verso 19 al 25 hay dos cositas que yo puedo ver. No resistieron al rey ni a la voluntad de Dios. Fueron echados al horno. En segundo lugar, Dios no les libró de ser echados al fuego, pero sí les libró estando ellos en medio del fuego. ¿Cómo podemos hacer concordar esto? Dios no les libró de que los arrojaran al horno de fuego. Pero ¿sabe? Cuando ellos cayeron adentro del horno de fuego, Dios estaba allá, neutralizando el poder del fuego para proteger a los suyos. Y en quinto lugar, los amigos de Daniel fueron premiados. Qué cosa, ¿no? Leer el versículo 30. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Fueron premiados. Dios va a premiar a los suyos por su fidelidad. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida, le fue dicho a la iglesia en el libro de Apocalipsis capítulo 2. A la iglesia que sufría, a la iglesia que era perseguida por el Imperio Romano, donde los creyentes no solamente se les quitaba la libertad, no solamente se les quitaba sus bienes, eran llevados al martirio. Que el Señor ayude a cada uno de nosotros a ir descubriendo en el horno de fuego la fidelidad de nuestro Dios. Vamos a continuar, como dije, con este tema.